Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. ¿Se acabó la era de Evo Morales? Los gobiernos de Evo sirven como línea de tiempo para contar la historia reciente de Bolivia, pues fue un presidente que duró ejerciendo el poder cerca de 14 años. Comenzó como sindicalista cocalero, fue diputado y luego candidato presidencial. Ya en el 2005, Bolivia venía de tener 5 presidentes en apenas 4 años, reflejo de la inestable y basculante política boliviana. De tal suerte que Evo, un aymara de nacimiento, se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia y en el segundo del continente después de Benito Juárez en México. Sus primeros 2 gobiernos, del 2006 al 2014, se destacaron por sus excelentes resultados económicos y por la constituyente que en el 2009 fundó el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero a partir de su tercer mandato y con su candidatura para un cuarto, le llovieron críticas de aferrarse al poder y burlar la democracia. El 10 de noviembre de 2019 renunció ante la presión por la acusación de fraude en las elecciones y se asiló en México. Sin embargo, su partida, antes que resolver la crisis en Bolivia, la ha profundizado. Para viajar en esta historia establecemos contacto en La Paz con nuestro invitado. Él es historiador y también catedrático Fernando Cajías. Profesor, un gusto que esté con nosotros en France 24. ¿Y cómo llegó Evo Morales por primera vez a la presidencia de los bolivianos? Bueno, un gusto saludarlo. Para comprender cómo llegó Evo Morales al gobierno boliviano, hay que recordar que a partir del año 2000 hubo una crisis muy grande del modelo neoliberal instaurado en 1985. Una crisis económica, pero también una crisis política, sobre todo por el desprestigio de los partidos de centro izquierda y centro derecha que se habían alternado en el poder en esos años. De tal manera que esto creó, como usted dijo, un caos enorme. Y en las elecciones se vio a Evo Morales como el hombre que realmente podía solucionar la crisis y además traer nuevos vientos a nuestro país. Sí. Hay que recordar que además de esta corriente, él era sobre todo sindical, pero se montó en la cresta de la ola indigenista, eso le dio mucho valor y además se alió desde el principio al socialismo del siglo XXI, especialmente con Venezuela. Sí, profesor, pues hablemos entonces ya de Evo como presidente. Según las cuentas, le fue muy bien en esos primeros 2 mandatos, pues le fue también en el primero, que fue reelecto para un segundo. Hablemos de esos aspectos que hicieron brillar las presidencias de Evo Morales. Bueno, en primer lugar, si bien ya la inclusión empezó en el 52, en estos periodos que usted menciona, se profundizó mucho más la inclusión. Por ejemplo, en cargos públicos, y la Constitución del 2009 fue muy favorable a lo que significaba la reivindicación de las culturas indígenas. Por otro lado, hay un ciclo económico muy favorable gracias al gas, a la minería, que eso le permite tener una economía muy estable, y eso, por supuesto, inclusive los contrarios reconocían los logros y lo que se vino a llamar el milagro del proceso de cambio. ¿Y cómo se produce este declive de la baja de popularidad del presidente boliviano? Bueno, como dice la colega Silvia Rivera, un proceso de degradación, pero sobre todo 2 problemas. Uno, la contradicción de la defensa de la madre tierra en el discurso, pero no en los hechos, porque finalmente se dio una política extractivista, desarrollista. Y el otro es lo que usted dice, ¿no? La búsqueda de perpetuación del poder, el hecho de atribuir todo un movimiento de proceso de cambio donde participa mucha gente, se personificó mucho. Error que considero parte del socialismo del siglo XXI, ¿no? Personificar, sí, o partidizar. Y eso le produjo muchos movimientos en contra, sobre todo de la sociedad civil, y esto llegó a su cúspide cuando se dio el fraude electoral. Profesor, viajemos ahora al presente. Incluso con la partida de Evo y con su llegada a México, la crisis no paró, se profundizó. ¿Cómo analiza la Bolivia de hoy?
Bueno, es una Bolivia muy dividida, es una Bolivia que si bien se ha repetido de alguna manera la votación del referéndum del 21F, porque hay una mayoría, se puede decir, contraria a la reelección, yo calculo en un 55%, queda un 45% a favor de Evo, y ese 45% está con esos dos bloques que decía al principio, que son bastante numerosos y sobre todo bien organizados. Los cocaleros, que sobre todo en este momento están presionando sobre la ciudad de Cochabamba, y los aymaras del altiplano de La Paz, pero el resto del país está pacificado y sobre todo Santa Cruz, que ha sido uno de los ejes centrales de la oposición, y también la juventud universitaria. Profesor Fernando Cajías, desde La Paz, muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias a usted por la entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web, france24.com. Los dejamos con imágenes de La Paz. Muchas gracias.